Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase con la profe Carolina. Ok, el día de hoy vamos a enfatizarnos en el tema de los antónimos. Recuerden, la antonimia correspondía a las palabras opuestas, contrarias, diferentes. Y no se olvide que nos vamos a basar en la Real Academia Española. Para esto, ¿qué es importante? Importante que cuando vayamos a identificar palabras, primero identifiquemos ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Cuando yo identifico a qué se refiere, hablo del sinónimo. Y cuando ya tengo esa clave, busco el opuesto, busco el contrario, busco la palabra diferente. Eso es lo que voy a hacer. Así que bien, continuemos. En cuanto a los antónimos, es importante destacar que también son palabras que pertenecen a la misma categoría gramatical, porque lógicamente van a expresar significados opuestos y contrarios. Aquí también voy a identificar dos grandes grupos. Listo. ¿Por qué dos grandes grupos? El primero corresponde a los antónimos absolutos directos perfectos, que son las palabras que van a expresar significados excluyentes. Por ejemplo, blanco y negro es algo muy excluyente. Eso se identifica con facilidad. El grupo número dos, por su parte, se refiere a los antónimos relativos, indirectos o imperfectos, que son palabras que expresan un significado parcialmente opuesto, como por ejemplo, lento y apurado. Sé que o te vas a poner a pensar, ¿por qué me da esto la profe? Te menciono estas dos categorías de antónimos porque es importante que tú conozcas. Sé que la evaluación no te menciona a qué grupo de antónimos corresponde la siguiente palabra. No te menciona, pero es importante que tú conozcas porque recuerda que el conocimiento es poder. Así que estás en las mejores manos. Continuemos. Ahora lo que ya vamos a ver es netamente ejercicios, pero por favor, no me olvides que lo que yo voy a hacer es buscar en la Real Academia Española, porque una vez más recuerde que es una fuente confiable y verídica, que siempre me voy a basar en esto. Puedes hacerte incluso un horario para que de a poquito tú vayas involucrando todas estas palabras en tu vida cotidiana. Y cuando converses con tus compañeros o con tu familia, ya menciones estas palabras nuevas como te había mencionado la clase anterior, una quimera. Tengo que cumplir mi quimera. ¿Cuál es mi quimera? Mi quimera es un sueño. O cuando menciones la palabra marrete, que recuerda que hablaba de avaro, de tacaño, de mezquino. O simple y sencillamente mencionando la palabra altruista, filántropo, que te refería a generoso. Entonces, todo depende de ti, de la capacidad y las ganas que quieras involucrar para tu aprendizaje. Porque recuerden, el mundo de los sinónimos y los antónimos es muy amplio. ¿Y qué pasa con este mundo? Que no existe un truco como tal para lograr excluir las opciones. Por lo tanto, sí vamos a necesitar aprender todas las palabras que podamos, pero no las vamos a memorizar porque la memoria nos falla en algún momento. Imagínese que usted está en su evaluación y se pone todo nervioso, se aprendió todo de memoria y te falla la memoria. No puedes realizar eso. Por eso le menciono que vaya involucrando estas palabritas en su día a día, para que no sea nada complicado. Listo. Entonces, continuemos. Ok. Para ya entrar en práctica, lo que vamos a hacer es leer cada párrafo y en este párrafo vamos a encontrar palabras en negritas que vamos a tener que buscar lo opuesto. Como no estamos introduciéndonos a los antónimos, pues los ejercicios que verás a continuación serán sencillos. Pero cuando terminen, porque son solo tres, ya vendrá el nivel de complejidad. Listo. Entonces, ¿qué dice mi primer párrafo? Me menciona, en casa de mis abuelos hay un antiguo retrato que durante años me ha causado muchas dudas acerca de quién es el hombre joven que aparece en él.
Solía pensar que se trataba de alguno de mis ancestros, pero descubrí que en realidad es un cuadro adquirido en una subasta al azar. Ahora sí, voy a buscar los opuestos, los contrarios, las palabras diferentes. El opuesto de la palabra antiguo se refiere a nuevo. Sí, claro que sí. Estoy refiriéndome a esta palabra. Entonces voy a buscar el opuesto de la palabra antiguo. Y el opuesto de la palabra antiguo ya mencionamos que era nuevo, pero también hace referencia a reciente. Así que tendría dos opciones. Pero por su parte, el antónimo de la palabra muchas se refiere a pocas. Y finalmente, el antónimo de la palabra joven está relacionado con viejo. De esta manera identifico que la solución es el literal A. No tengo para qué más perder. Listo. Pero continuemos. Ok. Mi siguiente ejercicio tiene la oración. Se suele pensar que un buen ciudadano es todo aquel que se apegue a las normas preestablecidas. Sin embargo, algunos filósofos de la actualidad consideran que eso es una mentira absoluta que está diseñada para perpetuar a los tiranos. Así que voy a buscar las palabras contrarias. El antónimo de la palabra bueno, pues es malo. El antónimo de la palabra actualidad es antigüedad. Y finalmente, el antónimo de la palabra mentira corresponde a verdad. Única solución. Y finalmente, se piensa que llegar a la luna es algo muy fácil, que tan solo hace falta tener unos cuantos astronautas. Lo que se ignora es que detrás de todo viaje lunar existe una enorme inversión de dinero. Además, no hay muchas cosas en ella que justifiquen un gasto tan alto. Busquemos las palabras opuestas. Fácil, el opuesto de fácil, difícil. El opuesto de ignora, sabe. Y finalmente, pues el opuesto de alto, bajo. Y así identifico mi respuesta. Como le comenté, nada complicado. ¿Por qué no está complicado? Porque nos estamos introduciendo en el tema. Antónimos. Pero ahora sí, llega un poquito la complejidad. Vamos a ver nuestro primer ejercicio. Ok. Entonces, mi ejercicio menciona que señale el antónimo correcto de la palabra entre asteriscos. Y me comenta, el descubrimiento era significativo y provocó consecuencias futuras. Ok, significativo. Significativo que hace referencia a algo relevante, distinguido, importante, importante. En efecto, que identifiqué que tengo un sinónimo, ¿no? Porque mis opciones son importante, útil, revelador, elocuente. Entonces, la palabra fútil se refiere a algo insignificante. Nimio, incluso la palabra baladí, que se refiere a algo insignificante. Por su parte, la palabra revelador se refiere a algo que puedes demostrar. Si puedes demostrar, estás revelando. Y mira que identifico otro sinónimo de la palabra significativo. Finalmente, elocuente se refiere a algo expresivo, que también haría énfasis con el sinónimo. Porque si tú puedes expresar, lo puedes revelar, ser algo importante, algo distinguido. La Real Academia Española me menciona eso, ¿no? De esta manera, identifiqué ya mi antónimo.
Pues significativo se refería a relevante, algo distinguido. El opuesto iba a ser algo insignificante. Nimio valari, que se refiere a lo mismo, a fútil, insignificante. Entonces, podemos identificar y nuevamente recordarle que el mundo de los sinónimos y los antónimos es extenso, así que vamos a tener una gran variedad de palabras. Ok, veamos qué dice mi siguiente ejercicio. Menciona que identifique el antónimo de la palabra samonata. Ok, samonata. Recuerde que lo primero que yo hago es pensar en que me suena la palabra. Busco primero el sinónimo de la palabra. Eso es lo que hago. Y pues samonata se refiere a ruido, a griterío, a bullicio. Así que voy a enfatizarme en buscar lo opuesto a todo esto. Mis opciones: algarrabia, tristeza, zambra y alborozo. Ok. Algarrabia, que se refiere a ruido. Se refiere a ruido. A bullicia también. Bueno, tristeza sabemos que es algo que no involucra el ruido, ¿no? Zambra. Zambra, que hace referencia al griterío. Alborozo, por su parte, se refiere a bullicioso. Y mire que identifique que estas tres opciones son sinónimos de Samonat. Por lo tanto, como yo buscaba un opuesto, un contrario, ya no voy a hacer bulla, ni voy a gritar, ni voy a hacer ruido. La tristeza no genera nada de eso. Por lo tanto, esta es la respuesta. Tristeza. Listo. Ok. Continuemos. Me pide que identifique el antónimo de la palabra vacilar. Sí, tengo la palabra vacilar. Pues vacilar se refiere a dudar, a desconfiar, a titubear. Y entre mis opciones tengo dudar, decidir, tantear, turbarse. Y yo ya había mencionado, mira, que un sinónimo de la palabra vacilar es dudar, así que aquí tengo un sinónimo. Decidir, por su parte, se refiere a que puedo resolver algo. Estos son los sinónimos. Resolver, determinar. Ok. Tantear hace referencia a sondear, incluso a indagar. Y finalmente, turbarse se refiere a alterar, incluso a interrumpir. Muy bien. Ahora sí voy a buscar el opuesto. Recuerde que vacilar se refiere a dudar, a desconfiar, así que voy a buscar el opuesto. Y la única opción que me resulta un opuesto corresponde a decidir, porque ya no voy a dudar, voy a estar muy seguro de lo que quiero. Nada complicado. Lo único que siempre voy a recordarle es que debemos tratar de leer, tratar de buscar más palabras, más información, para que todo esto sea fácil para mi evaluación. Continuemos. El siguiente ejercicio me menciona, la empresa era sobria en la búsqueda de beneficios. Sobria. ¿Qué significa esta palabra? Significa moderado, mesurado, incluso sensato. Pero recuerde que este es el sinónimo. Yo de aquí tengo que partir buscando el antónimo.
Tengo las opciones voraz, sensata, austera y serena. Entonces, recuerde que uno de los sinónimos era sensato. ¿Y qué es lo peculiar? Mire lo que identificamos. Si es sensato, va a ser sereno, va a ser mesurado. Austera también está relacionado con lo moderado. Y todo esto que es son sinónimos de la palabra sobrio. De esta manera, identifico el antónimo que corresponde a la palabra voraz. ¿Y por qué? Porque voraz se refiere a destructivo, incluso a violento. Así que en ocasiones sí podemos jugar con las palabras, podemos jugar sobre todo porque vamos a identificar sinónimos, siempre y cuando conozcamos de los significados. Eso es importante. Muy bien, continuemos. Me pide que identifique el antónimo de la palabra avanzar. Avanzar. Avanzar, me dice. Avanzar, ¿qué significa? O sus sinónimos están relacionados con adelantar, con prolongar, con progresar incluso. Y a eso se refiere, avanzo, me adelanto, progreso. Y mire lo que tengo. Entre mis opciones, progresar, marchar, retroceder, adelantar. Entonces, progresar es un sinónimo. Progresar es un sinónimo. Avanzar también está relacionado con marcharse, porque te estás adelantando, estás progresando, estás, estás adelantando, aventajando a. Entonces, mira que encontré. Encontré sinónimos, ¿no? Sí que tengo retroceder y adelantar. Listo. Recuerde que me pide el antónimo. Por lo tanto, aquí también tengo otros sinónimos y ya identifico. ¿Y qué me queda? La única opción, retroceder. Y es el antónimo, porque avanzar se refiere a progresar, a marchar, a adelantar. Y de esta manera, ¿qué hago? Busco lo opuesto, retroceder. Es la única opción. Por eso es importante que sepamos identificar cuáles son los sinónimos. Muy bien, continuemos. El siguiente ejercicio me dice la oración. Encontró en un largo periodo de vigilia. Largo periodo de vigilia. Entonces, ¿qué es la vigilia? Pues bien, la vigilia se refiere al desvelo. Se refiere al desvelo, tal vez al insomnio, incluso a trasnocharse. A eso se refiere la vigilia. Y yo recuerde que busco lo opuesto. Mis opciones son sueño, contigüidad, vela y desvelo. Entonces, ya identifico, ¿no? Desvelo y vela son sinónimos de la palabra vigilia. Contigüidad. ¿A qué te suena la palabra contigüidad? A estar cerca, a una cercanía. A eso se refiere. Cercanía, proximidad incluso. Y de esta manera que identifico que me queda una opción. Ya no me voy a desvelar. Ya no voy a estar en vigilia. El antónimo, lo opuesto, sueño. Y listo. Nada complicado. Vamos con nuestro último ejercicio. Y en este ejercicio, la oración menciona, el amor es perenne y vivirlo nos transforma por dentro. Perenne. Ok. ¿A qué se refiere la palabra perenne? Perenne se refiere a constante, permanente, incluso a perdurable. Mis opciones, constante, efímero, eterno, incesante. Constante, ya es uno de los sinónimos, ¿no? Si es constante, entonces va a estar muy enfatizado con lo eterno, porque es algo permanente. Listo, muy bien. Pero tengo la palabra efímero. ¿Qué es efímero?
Efímero es algo fugaz, es algo pasajero, es algo breve, momentáneo. ¿Ok? Incesante, por su parte, también se refiere a permanente. Entonces, mire, todas estas opciones son sinónimos de la palabra perenne. Y de esta manera lo que hago es excluir efímero, porque una vez más recuerdo que efímero es algo fugaz, algo momentáneo, pasajero. Con esto, ¿qué estoy logrando? Estoy logrando que de a poquito usted vaya recordando todas estas palabras. Entonces ya no utilicemos las palabras coloquiales. Tratemos de involucrar nuevas palabras en nuestro vocabulario. Tratemos de expresarnos con estas palabras. ¿Listo? Bien, yo te agradezco muchísimo por tu participación, por visualizar este video. Recuerda que somos el preuniversitario Henry Ford y solo nos faltas tú. Nos vemos en una próxima ocasión.